Amigos, es tiempo del análisis internacional del doctor Carlos Pita. Habíamos dejado planteada, antes de la pausa, la posibilidad real. ¿Es cierto, es probable que Estados Unidos tenga un gobierno socialista? El gran país del norte haciendo un viraje ideológico de esa naturaleza. Carlos, bienvenido. Y bueno, la pregunta está planteada. ¿Es posible esta realidad? ¿Estados Unidos hacia el socialismo? El mundo da más sorpresas que la vida. Hace 4 años y medio, 5, si alguien preguntaba a un analista internacional si era posible que una persona como Trump estuviera en la presidencia de los Estados Unidos de América, bueno, creo que el 99,9% le dirían que no, le hubieran dicho que no. Cuando se realizan las primarias de Estados Unidos, antes de las elecciones federales, estando Hillary Clinton como candidata favorita en las primarias, la candidatura de Bernie Sanders, senador por Vermont, un estado muy pequeño, de menos de 700.000 habitantes, ubicado en el vértice noreste de la frontera con Canadá, cerca de Montreal, se presenta a esas primarias y estuvo a punto de ganarle a Hillary Clinton. Hillary Clinton le ganó por poquito. Fue una verdadera sorpresa. Cuando pasamos a las elecciones generales, después de la sorpresa de Trump ganando las primarias del Partido Republicano, contra todos los pronósticos, todos decían en Estados Unidos y en el mundo entero que era esa elección un trote, para decirlo en términos nacionales, la victoria de Hillary Clinton. Terminó ganando Donald Trump. Hace poquito tiempo, hace pocas semanas, Bernie Sanders anuncia, ya con mucha antelación, que va a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata y obtiene en poquísimos días formidable cantidad de pequeñas donaciones que le han permitido acumular una masa de dinero importante para iniciar esa misma campaña que ya anunció y ya largó, como decimos en términos hípicos. Yo tengo la sensación de que un candidato como Bernie Sanders, hace 4 años nadie podía imaginarse que pudiera pelear con posibilidades de éxito a la presidencia de los Estados Unidos de América. Bernie Sanders está planteando justicia, igualdad, cobertura universal de salud para los ricos y para los pobres, acceso gratuito a las universidades para todos los pobladores de Estados Unidos y un combate a el desborde de poder de los centros financieros de Wall Street y controlar a el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Ahora, Carlos, cuando uno piensa en esos términos, la maquinaria del sistema norteamericano, el electorado que además es muy cambiante, una elección que no tiene voto obligatorio, las figuras emergentes dentro de la propia ala progresista demócrata, pienso en la diputada Cortés, estoy pensando en otras figuras relevantes del acontecer político norteamericano y la posibilidad de Michelle Obama. ¿Cómo hay que analizar ese puzzle de piezas adentro de esta realidad tan compleja? Todavía no está armado el menú de la primaria demócrata. Hasta ahora se habla con fuerza de la intención de Joe Biden, el vicepresidente de Obama, que quiere ser candidato, precandidato. También de Elizabeth Warren, una senadora demócrata muy prestigiosa en los Estados Unidos, que apoyó en la elección anterior primaria contra Hillary a Bernie Sanders. Y también se especula con otros candidatos como Thomas Rourke y Tulsi Gabbard. Pero el candidato más notorio y que ya afirmó categóricamente y lanzó su campaña con una plataforma política y electoral en donde trata al presidente Trump de una desgracia para el país del norte, en donde dice que tiene una actitud de división del pueblo de los Estados Unidos y de la nación americana y lo califica de misógino, de homófobo,
de sexista, de racista y de xenófobo. Es una situación realmente que sorprende, por lo menos, a los distintos observadores de la política estadounidense. Sin alejarlos, Carlos, la maquinaria política, la maquinaria militar, el centro financiero del mundo que es los Estados Unidos, ¿cómo podrían operar o cómo podrían visualizar la figura emergente de un Bernie Sanders y eventualmente la de una Michelle Obama con un discurso planteado en ese escenario, pegándole al cerno más profundo del capitalismo en el mundo? Bueno, el tema es así. Si no tuviéramos el antecedente tan inmediato y evidente de Trump, yo te diría que eso ponía en duda las posibilidades de Bernie Sanders, en el sentido de pelear una candidatura. Pero Trump era un outsider, no tenía el apoyo de ningún sector estratégico de poder de los Estados Unidos cuando fue candidato contra Hillary Clinton en las primarias pasadas del Partido Demócrata. Perdón, en las elecciones nacionales pasadas de Estados Unidos. Y sin embargo, ganó las elecciones. Tenía Wall Street en contra, tenía el establishment en contra, tenía incertidumbre en el complejo militar e industrial, hablaba de un Estados Unidos encerrado en sí mismo. Ese América Primero quería señalar un espíritu de aislamiento previo a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Recordaba esas épocas y todos decían, con ese discurso no puede ganar. Pero es más afín ideológicamente a lo que es tradicionalmente la composición ideológica, digamos, de la derecha norteamericana. Más allá de matices. Ahora, plantearse una estructura socialista en los Estados Unidos no sería darse de bruces contra una realidad difícil de manejar. Es una de las grandes incógnitas. La sorpresa fue que con ese planteo, Bernie Sanders, en las primarias anteriores, casi le gana la elección a Hillary. Para decirlo claramente, Bernie Sanders peleaba con un escarbadiente contra Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía todo el apoyo de los sectores de poder y del establishment político demócrata de los Estados Unidos, y sin embargo Bernie Sanders le dio pelea con este mismo discurso. Y un apoyo muy masivo de los sectores más jóvenes y de los nuevos votantes en Estados Unidos. Voy a ponerte de vuelta el nombre de Michelle Obama arriba de la mesa. Una figura emergente muy poderosa, prestigiosa, una mujer con una reconocida trayectoria en la vida institucional norteamericana, en la cultura, pero además una mujer con una formación muy sólida desde el punto de vista universitario. ¿Cómo puede pesar eso en la interna demócrata si es que finalmente, contradiciendo lo que anunció, se presenta? Y bueno, ahí tendremos que conocer definitivamente el menú, como dije hoy, de las primarias demócratas. Michelle Obama es una figura de un enorme carisma y de un gran peso, sin ninguna duda político. Habrá que ver si se presenta efectivamente y cómo pueden dar pelea estos candidatos y otros que se vayan a presentar, algunos ya anunciados, y ver qué es lo que sucede. La incertidumbre domina el escenario político, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y lo interesante es que la respuesta del pueblo estadounidense frente a un discurso misógino, racista, xenófobo y homófobo fue una contundente victoria demócrata y una gran derrota para Trump en las elecciones de medio término. Para después de la pausa, discurso de Bolsonaro en Brasil, discurso de Trump en los Estados Unidos y reacciones en ambos pueblos que de alguna manera pueden ser comparables en cuanto a una salida democrática que cambie el signo de estas dos grandes naciones del continente. Lo vemos ahora.
Habíamos dejado planteado para la vuelta a la pausa, Carlos, lo que pasa en Brasil, Bolsonaro con un discurso similar al de Trump, reacciones en cadena de una gran parte de la población brasileña, y bueno, y Estados Unidos que está en este hervidero y ya planificando lo que va a ser el desembarco de la campaña electoral en 2020. ¿Se pueden comparar estas situaciones? ¿Qué puede pasar con estas dos grandes naciones de nuestro continente? Ocurrió que en un tiempo bastante similar, en paralelo casi, se producen las elecciones nacionales, federales en Brasil, y un candidato que tenía un discurso que era difícil de imaginar que pudiera ser aprobado por una parte importante de la ciudadanía, recoge casi 50 millones de votos y gana la elección por una abrumadora mayoría, con un discurso muy parecido al de Trump. En paralelo a esta situación, la ciudadanía de Estados Unidos, frente a un discurso como el de Bolsonaro manifestado y llevado a la práctica por Trump, reacciona de una manera radicalmente diferente, propinándole una severa derrota en las elecciones de medio término nacionales de todo Estados Unidos, de toda la Unión, dándole una amplia mayoría al partido de oposición, al partido demócrata opositor a Trump en los Estados Unidos, y dándole además dentro del partido demócrata un espacio que nunca habían tenido los socialistas demócratas de los Estados Unidos, como la candidata por el Bronx, que salió electa congresista, Alexandria Cortés Ocasio, y a otros importantes dirigentes jóvenes que expresan una disposición a un cambio. No estoy pronosticando de ninguna manera el resultado de las elecciones de Estados Unidos del 2020. Realmente sería un atrevimiento de cualquiera hacerlo y mucho menos yo me animaría a hacerlo, Leo. Pero sí te digo que hay espacio, sin ninguna duda, para más sorpresas en el mundo de hoy. Muchas gracias, Carlos. En instantes, tras la pausa, llega Clara Gutiérrez, una entrevista a mujeres emprendedoras, Mes de la Mujer, sin duda un tema muy importante y conocer realidades concretas de cómo la mujer está aterrizando en nuestra realidad y marcando caminos propios con inteligencia, con sensibilidad y con definiciones muy precisas. Ya venimos.